Hoy tenemos la recordación del aniversario de nacimiento de el más grande escritor paraguayo de todos los tiempos, Premio Cervantes, Augusto Roa Bastos. Él nacía en 1917 y no perdamos de vista de que hasta hoy sigue siendo un emblema del Paraguay en el mundo. Su obra Cumbre Yo el Supremo, también en este caso reconocida, traducida a varios idiomas, y nos queda ese legado de un hombre que en las circunstancias más difíciles de la vida, que también perdió muchas veces, ¿verdad? Finalmente ganó un espacio valioso, y a través de él la proyección del Paraguay a nivel internacional. Él dictó cátedras en Toulouse, en Francia. Detrás de él ya fueron muchos. Él abrió el camino para que muchas destacadas personalidades del ámbito intelectual y cultural del Paraguay también mediante él llegasen a ocupar cargos importantes. Uno que estuvo en el sendero que él dejó fue también Rubén Barreiro Saguier, un contemporáneo de él que se destacó, y el mismo doctor Carlos Villagra Marsal. Así es que es la recordación merecida a un paraguayo fuera de serie, uno de estos pocos hombres que han honrado a la República con su labor intelectual. Augusto Roa Bastos. Él estuvo acá, inclusive en algún momento fue también profesor de la carrera de letras de la propia Universidad Nacional y en varias universidades de nuestro país. En el norte también estuvo. También estuvo, sí. Y fue, yo creo que el más justo reconocimiento después de tanto tiempo en el exilio. Está la famosa imagen esa de él cuando obligado a subir al avión, se lo ve a él de espalda. Con la maleta. Sí, con la maleta. Qué triste la imagen. Rozando hacia Clorinda. Sí, sí. Es una foto muy fuerte. Ruiz Nestosa. Sí, Jesús Ruiz Nestosa.